Entonces el poder de negociación que le dio al chavismo, ese entramado de corrupción, el poder diplomático, las redes que tuvo con el empresariado en todos estos países de los que era uno de sus principales clientes, le permitió tener una influencia global que jamás, creo yo, un venezolano, un presidente venezolano, había podido alcanzar, ni siquiera Carlos Andrés Pérez, que fue una figura internacionalmente muy reconocida. Bienvenidos al cuarto capítulo de Tú y John. Lamentablemente el tema de hoy no es un tema que vaya a agradar a nadie porque vamos a hablar de cómo funcionó la corrupción del chavismo y cómo ha afectado esta corrupción al sistema económico venezolano. No digo que sea toda la respuesta a la pregunta, pero si hoy usted tiene un pariente, un hijo, un hermano, un padre en otro país porque no podía mantener su situación económica en Venezuela, si hoy usted se va a acostar sin cenar, si hoy usted no tiene dinero para el pasaje o le falta el dinero para una medicina para usted o su familia, en gran parte se debe a esta explicación que hoy vamos a dar aquí. Nunca en nuestra historia, nunca, y Venezuela ha tenido gobiernos corruptos desde hace muchas décadas, cuidado y no muchos siglos, pero nunca en nuestra historia habíamos vivido un desfalco nacional tan importante como el vivido durante la llamada Revolución Bolivariana. Coincidió la época de Chávez con el mayor ingreso petrolero de la historia de Venezuela. Por las crisis internacionales llega el barril de petróleo a $140. Empieza a recibir Chávez unas cuantiosas cantidades de dinero y empieza también a inventar las maneras de malgastar ese dinero. Quisiera referirme a 4 cosas principalmente. Cadivi, la madre de todos los vicios, PDVSA, la corrupción generalizada en obras públicas y la corrupción llevada a cabo por el Banco Central, que terminó acabando con la moneda venezolana y sometiéndonos a la mayor hiperinflación que haya conocido Venezuela y una de las más grandes de América Latina. PDVSA. PDVSA era la gallina de los huevos de oro. Es decir, Venezuela entera dependía de la producción petrolera, principalmente dirigida por PDVSA, aunque también al momento de la llegada de Chávez había otras empresas internacionales. En el año 2007 Chávez decide que va a expropiar esas empresas internacionales y que va a migrar a un sistema de empresas mixtas en donde PDVSA se convierte en el eje central y es socia de estas empresas internacionales que deberían tener siempre minoría accionaria. Si PDVSA mantenía el control del 50+1 de las acciones y las empresas internacionales el 49%. En la práctica, casi todas estas empresas mixtas estuvieron compuestas y están compuestas aún hoy por 60% de capital de PDVSA y 40% de capital de las empresas B. ¿Qué empieza con este proceso en PDVSA? Que, ojo, no era lo primero. Ya habíamos hablado en capítulos anteriores sobre los despidos masivos, los 19.000 venezolanos técnicos a los que el país le costó décadas formar, que fueron despedidos a través de un pito en cadena nacional por Chávez. Pero a partir del año 2007 esto se acentúa porque pasa a PDVSA a controlar toda la producción petrolera de Venezuela. Estas empresas, estando las empresas internacionales en minoría accionaria, tienen que tolerar que sea PDVSA la que controle la operatividad de cada una de estas corporaciones. Significa esto que son los funcionarios de PDVSA los que están encargados de la proveeduría, es decir, de las compras de materiales, de la adquisición de servicios, etc. Se relajan los estándares internacionales para proveeduría en grandes corporaciones como esta y empiezan a hacerse millonarios, pero no los grandes capos o los grandes cabezas del chavismo, sino empiezan a hacerse millonarios, personas de nivel medio dentro de la empresa, de la industria petrolera. Llega un punto de debacle, ¿no? con estas compras que centralizaban en algunas corporaciones como Varibén, había otra Varibén Internacional que servía para compras fuera de Venezuela, etc. Llega un punto, la debacle, que incluso las empresas mixtas empiezan a perder utilidades y empiezan a perder eficiencia.
y el descenso de la producción petrolera se materializa. Conforme se va acelerando el declive de los mecanismos y de las mejores prácticas corporativas, también en sentido inverso crece la corrupción interna. En el año 2015 asistí a una reunión en la que estaban presentes los 10 o 15 presidentes de empresas mixtas de Venezuela más importantes. Allí estaban representadas todas las grandes corporaciones, desde la rusa hasta las americanas, las francesas, las noruegas, etc. En esa reunión que tuve la oportunidad de presenciar, decían cosas como la siguiente, y es que no sabían si era mejor llamar a la Guardia Nacional para proteger las instalaciones, porque había, por ejemplo, una mafia de guardias nacionales que se robaban los cables de los pozos. Es decir, el vandalismo llegó a tal nivel que se robaban las computadoras, se robaban los cables, se robaban los carros, a los carros de la compañía le robaron los cauchos y había pozos petroleros. Hay pozos petroleros hoy parados en Venezuela por falta de cable o porque no hay carro para transportar al operador porque le han robado el caucho, porque le han quitado el alternador para revenderlo en el mercado negro. En particular, esta denuncia sobre los cables siempre me llamó mucho la atención porque el negocio era que la Guardia Nacional se robaba cables, tuberías y otros elementos y los vendía en alta mar en el momento en donde hacían el trasvase de petróleo hacia otras destinaciones o hacia otros destinos. Ahora bien, este mismo esquema de corrupción, que como ven ha ido mermando la producción petrolera, funcionó igual para la administración pública. Es decir, las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, las fundaciones del Estado, los servicios autónomos empiezan a relajar todas las funciones, todas sus funciones de compras porque no hay Contraloría. Durante la Cuarta República, en donde hubo enormes y escandalosos casos de corrupción, siempre se tuvo la delicadeza, digamos, de nombrar un contralor que era de oposición. Es decir, el cargo de contralor siempre fue de una persona que no era del partido de gobierno, porque se suponía, por decencia y por higiene, que la persona que controlaba no podía ser de la misma banda de las personas que estaban, o del mismo grupo de las personas que estaban en el poder. Bueno, eso en el chavismo obviamente cambió drásticamente y pasó a ser exactamente lo contrario. Los contralores de Venezuela han sido miembros del partido de gobierno y miembros de mucha confianza del partido de gobierno, es decir, están en el guiso. Conforme esto ha sido así y conforme la decisión de la presidencia fue siempre ocultar los casos de corrupción, porque desconocemos ningún caso que haya sido abordado por Chávez o por Maduro que no sea por retaliación política en la que se haya castigado a un corrupto. 25 años de corrupción en Venezuela sin que haya habido un caso que exponer de corrupción sancionada que no sea por manipulación política, como por ejemplo el caso de Tarek El Aissami. Cuando no hay Contraloría empiezan a relajarse también las funciones de una institucionalidad ya débil, porque Venezuela nunca ha tenido una institucionalidad sólida en materia de corrupción, pero a esta institucionalidad ya débil se suma el hecho de que se pierde la función de la Contraloría. En consecuencia, las alcaldías, las gobernaciones y todos estos entes que componen el Estado en sus distintos niveles pasan a otro nivel de corrupción y la ineficiencia crece en sentido inverso, como lo comentábamos antes. Ahora, de todas estas cosas, yo creo que la más interesante y la más dramática fue siempre Cadivi. Cadivi acabó con la productividad nacional. Quisiera que prestaran atención específica a este punto. Cadivi fue traición a la patria, porque mientras se subsidiaban las importaciones, es decir, se compraba caro en México, en Argentina, en Chile, en Perú, se compraba a precios caros, se traía a Venezuela, se vendía barato, los precios importados eran todos mejores que los precios de lo que se producía en Venezuela, y a esos productores venezolanos se les obligaba a que no podían aumentar los precios, es decir, tenían que en muchos casos vender a pérdida. Esos mismos productores estaban siendo víctimas de expropiaciones, de invasiones, de secuestros y de encarcelamientos. Ustedes recordarán las épocas en las que a un hacendado se le metía preso y se le metían los círculos bolivarianos en la finca. Y mientras todo eso ocurría, se compraba a uno igual a este, a un capitalista igual a este, pero no venezolano, sino argentino. Y ese producto argentino se vendía en Venezuela de manera barata. Si eso no se llama traición a la patria, y si ese colapso económico
no se llama traición a la patria, deliberado, porque nada de esto fue una casualidad. Esto fue pensado porque Chávez estimó siempre que el sector productivo era su gran enemigo. Siempre estimó que los que producían en Venezuela eran opositores. Siempre estimó que mientras arruinase al sector productivo venezolano, ellos tendrían más control político. Y su postulado era real. Acabaron con la economía venezolana, acabaron con la producción de comida, con los productos manufacturados, con el propio petróleo, y ellos lograron quedarse, pero eso sí, sobre las ruinas de un país que se llamó Venezuela. Ahora bien, Cadivi trae productos baratos, o mejor dicho, compra productos caros en Argentina, o en Perú, o en México. Con ello compra favores en estos países, porque obviamente es un cliente muy potente para estos empresarios y en consecuencia los intereses de estos países coinciden con los intereses de Chávez. Esto a su vez sirve para comprar votos en la OEA, para comprar votos en CARICOM, para comprar votos en la ONU, para que cuando Chávez y su gobierno cometiera violaciones de derechos humanos, estos otros gobiernos de la región se quedaran callados. Es decir, compran conciencias políticas de países de la región a través del mecanismo perverso que fue Cadivi. ¿Cómo se enriquecieron, sin embargo? ¿Cómo se hicieron las grandes fortunas, sin embargo, a partir de Cadivi? Veremos esto. Y aquí, nuevamente, les pido atención. Cadivi vendía, por ejemplo, Cadivi te otorgaba, por ejemplo, $1 millón hoy a precio preferencial. Y tú pagabas por ese $1 millón 100 millones de bolívares, por decir un ejemplo. Como en el mercado negro, ese $1 millón lo podías vender no en 100 millones de bolívares, sino en 1.000 millones de bolívares. Tú, en un solo día, podías hacer el negocio más grande de tu vida. Entonces empezaron a traer, porque el negocio no era lo que importabas. El negocio era acceder a los dólares baratos subsidiados por el Estado y venderlos en el mercado negro, porque el común de los venezolanos no tenían acceso a esos dólares. Entonces no importaba si el container que traía, cuánto costaba, si se pudriese la comida. Yo recuerdo los casos, por no hablar de Pudreval, que lo mencionaremos más adelante, pero recuerdo los casos en donde traían, por ejemplo, electrodomésticos dañados, usados, y lo ponían en la factura como electrodoméstico nuevo porque lo importante era acceder al dinero. Un empresario accedía a ese $1 millón en la mañana y lo vendía en la tarde y era 10 veces más rico de lo que se había despertado. Eso creó los capitales más grandes y la concentración más grande de poder que hayamos visto en Venezuela. Y lo crearon con el bolsillo de los venezolanos. Cada dólar que se robaron de Cadivi, cada millón que se robaron de Cadivi, de los muchos miles, se estima que pueden ser más de 20.000 los casos que han sido documentados. En Cadivi se estiman que puede ser más de 20.000 millones solamente entre el periodo que comprende 2007 a 2012. Después vino el Cencoex, que es el mecanismo que sustituyó Cadivi. Pero solamente en 5 años, más de 20.000 casos documentados, 20.000 millones de dólares documentados de pérdidas en Cadivi. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas autopistas, cuántos aeropuertos, cuántas vidas se hubiesen salvado si no hubiese habido este esquema? Todo esto se disfrazó y todo esto se fundamentó en una falacia ideológica. En la falacia de que el Estado venezolano tenía que proteger a sus ciudadanos de los productores, de los agricultores, de los ganaderos. Y era el Estado el que había sido secuestrado por una mafia que estaba tiranizando y ultrajando a sus ciudadanos. Asimismo sucedió a nivel internacional. Esquemas como Petrocaribe, que literalmente regalaba el petróleo de los venezolanos a países del Caribe a cambio de favores políticos o de silencios. Son esquemas de corrupción que generaron muchísimo dinero, porque cada uno de esos negocios que se hacían, que eran muy jugosos para los países que los recibían, por supuesto generaban comisiones. Asimismo, la compra de armas en la Fuerza Armada, por ejemplo, a Rusia, cada negocio con Rusia, cada compra de Kalashnikov, cada compra de material bélico, fue creando un entramado de corrupción que trascendió nuestra frontera. Sin mencionar, por supuesto, los casos del narcotráfico, del cual hablaremos en mayor detalle con nuestro invitado, que va a ser Ismael García, y la minería ilegal. Entonces, de esta manera, el chavismo fue tejiendo una red de narcotráfico, pero de corrupción, de complicidades, que fue penetrando la política regional y la política global. Y voy a explicar cómo funciona este entramado. Por ejemplo,
Chávez envía a Argentina un maletín con dinero. Y ese dinero presumiblemente era para la campaña de Kirchner. Bueno, en Venezuela, como ya no había controles, como lo que se puede decir de Maduro o de Chávez ya en su última fase, tenía muy poca influencia pública porque es un sistema fundado en la represión. Bueno, ellos podían soportar el escándalo. Pero en Argentina no, en España no, en Francia no, en Estados Unidos no. Entonces, esa información que se quedaba el chavismo, que sabía a qué funcionario lo había entregado, etcétera, era oro, porque a partir de allí tenía esos gobiernos agarrados muy cerradamente, porque esa información en cualquiera de estos países, por ejemplo, lo que ocurrió aquí con Podemos, que se ha investigado, aquí ustedes saben que yo estoy en España exiliado, por eso digo aquí, lo que ocurrió aquí con Podemos, que ha sido investigado por la justicia y que sigue siendo investigado por la justicia, en algunos casos con pruebas muy sólidas. Bueno, eso en Venezuela no significaba nada, que Chávez le mandara plata a sus homólogos por razones ideológicas o a partidos aliados o amigos, era casi que reconocido en cadena nacional. Pero aquí en España eso podía significar la caída del gobierno. Entonces el poder de negociación que le dio al chavismo, ese entramado de corrupción, el poder diplomático, las redes que tuvo con el empresariado en todos estos países de los que era uno de sus principales clientes, le permitió tener una influencia global que jamás, creo yo, un venezolano, un presidente venezolano, había podido alcanzar, ni siquiera Carlos Andrés Pérez, que fue una figura internacionalmente muy reconocida. Esta tragedia nos llevó a donde estamos hoy. La corrupción del chavismo es un proceso complejísimo y nos llevó a la miseria, al hambre y al olvido que sufre Venezuela. El reto para las próximas generaciones de venezolanos va a ser alcanzar esos capitales y devolverlos al país. ¿Qué porcentaje podremos retornar a sus propietarios? ¿Qué porcentaje podemos repatriar de esos capitales? Depende de lo eficiente que sea una nueva administración en Venezuela. Y asimismo, el reto va a ser que esos dueños de ese dinero, porque hoy la élite venezolana no es la élite tradicional. El hombre más rico de Venezuela, Juan Carlos Escoté, ¿cómo se llama? Lorenzo Mendoza de Alimentos Polar, debe ser enormemente menos rico que un promedio de las cabezas del chavismo. Ellos que son los dueños, los narcos que son los dueños del capital en Venezuela, en un momento de transición pueden generar un proceso como Rusia, en donde los oligarcas fueron los que llevaron a cabo la apertura del capitalismo y compraron todo. Es decir, ¿quién puede comprar hoy toda la banca venezolana? ¿Quién puede comprar los medios de comunicación? ¿Quién puede comprar la radio? ¿Quién puede comprar? O sea, Marcel Granier, dueño o uno de los socios y director de 1BC, de Radio Caracas Televisión, puede hoy ir y comprar todos los medios de Venezuela. Bueno, difícilmente lo puede hacer, pero cualquier dirigente medio de uno de estos carteles de narcotráfico del chavismo puede ir y comprar 2, 3, 4 canales de televisión. Cualquiera que haya estructurado la deuda venezolana, de las muchas emisiones de deuda que se hicieron de forma fraudulenta, puede comprar un banco en Venezuela. Es decir, por ejemplo, el dueño actual de Globovisión, ¿no? Que se estima que tiene fortuna, Gorrín, que se estima que tiene fortuna de miles de millones de dólares. A Gorrín no le cuesta nada comprar el Banco Mayor de Venezuela. Entonces, el reto por una parte es cómo devolver a los venezolanos el dinero robado, pero también evitar que estos capitales de dinero oscuro se adueñen del país y se adueñen de la democracia que está por venir. Para todo esto hablaremos con Ismael García. Muchas gracias por estar allí. Esto es Tú y Yo. Bueno, bienvenidos al segmento de la entrevista en Tú y Yo. Estamos con una persona muy conocida por todos ustedes, Ismael García. Ismael ha sido de todo en Venezuela, ha sido diputado muchas veces, ha sido alcalde, pero sobre todo un aragüeño y un buen venezolano. Ismael está actualmente exiliado en España, precisamente por las denuncias de corrupción y por la hazaña que el chavismo ha emprendido en su contra, precisamente por esas denuncias de corrupción que ha hecho y por aclarar el esquema de narcotráfico dentro de la Fuerza Armada y dentro de la propia estructura del gobierno central. Ismael, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. No necesita mucha presentación, pero a veces a la gente se le olvida, coño, lo que pasa en los dirigentes, ¿no?
Mike, vamos a empezar por ahí, por el tema humano, ¿no? Porque tú conociste a esa gente desde el principio, ¿no? Tú estuviste allí, tú sabías cómo vivían, cómo eran, etc. Tres cosas o una cosa que te haya marcado importantemente desde el punto de vista humano, que tú digas, bueno, este tipo era así y mira cómo se transformó, mira cómo cambió, mira cómo se enriqueció. Una anécdota de Bueno, cómo fue el mira, chavismo original Ma- a cómo es ahora. Maduro tenía un G llanero viejo de los años 70 con el techo medio roto, ¿no? Cuando yo llegué a la asamblea en el año 2000, en la primera asamblea nacional, a mí me daba pena porque yo tenía un Corolita, siempre he tenido un Corolita, ¿no? Y entonces allí lo que había eran Malibu y Zephyr y todo, puros carritos viejos cuando llegaron. Pero a los 6 meses, el carro más pobre y más humilde era el mío, porque ya empezaban a tener camionetas, había como digamos, un deseo incontrolable de hacer dinero desde los inicios. Y yo denuncié eso, incluso yo llegué a denunciarle directamente a Chávez, un ministro en Hacienda X que se dedicaba, estaba haciendo negocios y lo hacía y siempre fui muy frontal contra la corrupción, pero la corrupción se convirtió en algo muy complejo que Chávez en algún momento le dijo a Hugo Carvajal en los años 2005, por ahí, 2004, le dijo que le investigara los hechos de corrupción, pero no era que Chávez los iba a votar, sino que como hacen los dictadores, tenía los expedientes de los tipos y después cuando se le alzaban le decía, mira, tú tienes esto. Pues lo que pasó con Lucas Rincón que dijo unas cosas que Chávez había renunciado, después fue ministro de Relaciones Interiores, después fue embajador en Portugal y hay unas investigaciones que se hicieron y nunca terminaron que tuvo que ver con la compra y la venta de las canaimitas en Portugal. Ahora, Nicolás Entonces, Maduro tenía cuando un Jeep rojo viejo. ¿En qué sí, momento empieza? amarillo Amarillo. creo que era. Sí, sí, Tenía un Jeep amarillo viejo y eso es lo que manejaba, ¿no? Había sido, como todos sabemos, un hombre que viene de trabajar en el metro, tal cosa que en sí misma no dice nada. Lo que dice, lo difícil es que después no haya hecho mucho por superarse, ¿no? Pero sí, eso, la gente no importa de dónde venga, sino hasta dónde va y sino para dónde va, ¿no? Ahora, Maduro claro, manejaba esto. ¿En qué claro. punto, en qué año, en qué momento tú empiezas a ver que aquí hay una vida de viajes, de exceso, de lujo? ¿Cómo era eso? Bueno, ya al año, cuando, como te digo, te echo el cuento del carro, porque eso Sí, por largo se vida. convirtió rápidamente. Cada quien empezó a hacer negocio, a los diputados les dieron para que nombraran notarías y bueno, y de esa manera los tenían controlados, ¿no? Como te iba diciendo, era tan escandaloso ya en los primeros años que el propio Chávez mandó al Pollo Carvajal a investigar eso. Pero el Pollo entonces montó un esquema de extorsión desde, desde los organismos de inteligencia y llegaba y le decía, mira, fulano, lo que pasó con los bancos, que los denuncié en el año 2005, 2006, 4 bancos en los cuales se hicieron dueños. Allí estuvo Ricardo Fernández Berrueco, José Vicente Rangel, estuvo Adán Chávez Frías. Eso fue un esquema en el que después el Pollo Carvajal venía y le metían a esos bancos Progreso, creo que se llamaba uno, a uno le metieron como 2.000 millones del fondo chino. Sí. Entonces a los 3 meses le dijeron, tienes que devolvernos el dinero, no podemos estar allí. No podemos devolverte dinero. Entonces agarraban y lo chantajeaban con la presión del Pollo Carvajal y se hacían dueños de esos bancos, ¿no? El Pollo Carvajal también, luego de estar investigando la corrupción, en el año 2006, 2007, el que es actual general en jefe de la Guardia Nacional, que yo he denunciado, Néstor Reverol, era jefa de la ONA y era coronel. Entonces allí descubrió el Pollo Carvajal que el coronel Néstor Reverol estaba haciendo negocios con un narcotraficante que se llama Walí Maclé. A Walí Maclé le entregaron casi todo el Puerto Cabello, le compró la línea aeropostal, la puso a nombre de su hermano menor que tenía 21 años, mató a un periodista amigo, a Aurel Zambrano en Valencia, y empezó a hacer desastres. Entonces el Pollo empezó a entregarle dinero a Néstor Reverol y Hugo Carvajal le dijo, ven para acá, no, tú tienes que repartir eso y tal, y lo chantajeó que lo iba
acusa con Chávez. Entonces el pollo es ahí donde se mete en el negocio de la droga, ¿no? Y entonces él, junto con Diosdado Cabello, con Néstor Reverol, con quien fue ministro también de la defensa, que fue gobernador de Trujillo, este, y otros personajes, empezaron a armar o a rearmar lo que se constituyó como el cartel de los soles. ¿Por qué soles? Porque eran generales o militares los que estaban metidos en eso. Permíteme que te detenga ahí un segundo, porque estás empezando a hablar de lo Henry Rangel Silva era el otro general. El del sur, ¿no? Este es el que fue gobernador de Bolívar incluso, ¿no? Creo yo. No, ese fue gobernador de Trujillo. Ah, de Trujillo. De Trujillo. Bueno, pues sí, acabas de abordar el tema de la Fuerza Armada, ¿no? Y el tema de la corrupción. Hace algunas semanas publicaste un video que rodó mucho, en donde denunciabas con nombre y apellido, entre otros a Diosdado, a Reverol y a otros que estás mencionando aquí. Sin embargo, desde el punto de vista sistémico, ¿no? O sea, decir, ¿cómo esto afectó la institucionalidad de la Fuerza Armada? Porque hay algunos opinadores y gente experta en el tema que dice, bueno, una de las cosas peores que pasaron en Venezuela es que la Fuerza Armada ya no es, o sea, se desdibujó desde el punto de vista de su cadena de mando, ya no es una organización piramidal, sino que de pronto un coronel manda a un general porque dentro del negocio, dentro de la pandilla, tiene un cargo prominente, ¿no? ¿De qué manera observas tú que la Fuerza Armada se haya descompuesto o se haya alterado por estos negocios precisamente? ¿Y cuál fue la posición de Chávez? Porque finalmente Chávez mandaba, ¿vale? O sea, en Venezuela no pasaba nada sin que Chávez supiera. O sea, ¿cuál fue la posición de Chávez cuando esto empezó a suceder? Bueno, el mismo esquema de controlar a quienes están involucrados en hechos de corrupción, digamos, controlarlos, teniéndole el expediente, ¿no? Chantaje, pues. Ahora, fíjate lo siguiente, China tiene como no sé cuántos mil millones de habitantes, creo que son 2.000, no sé cuántos, y tiene nada más 860 generales. Venezuela hay como 2.000 generales, país pequeño relativamente, ¿no? Porque un general es bueno, el general que vende los cambures, el que está en la aduana, el que está aquí, el que está allá en las alcabalas, y todos de alguna manera han montado allí su tinglado y su negocio. Del nivel de coroneles hacia abajo, hay una gran reserva y de tenientes coroneles, capitanes, hay una gran reserva, una mayoría de una reserva del ejército venezolano que se preserva. Porque es que además hoy la Fuerza Armada venezolana no es con la que Maduro tiene apoyo. Maduro tiene apoyo, la Fuerza Armada de Maduro es el ELN, es hasta hace poco ahora que están entregando a esas fichas el Tren de Aragua, que son los tipos que los usaban para las maldades, para perseguir gente, para matar gente, para hacer todo lo que hacían. Y incluso hay un personaje que nadie nombra, que fue la que se especializó en esa materia en las cárceles, que fue Iris Valera cuando fue ministra del sistema carcelario. Los uniformaba, los ponía a hacer orden cerrado, les decía que ellos tenían que salir a defender la revolución cuando fuera necesario. Y entonces, bueno, eso se fue desnaturalizando, yo creo que en la medida en que fue avanzando, porque si un general veía que el otro lo ponían y nada más tenía el sable, decía, bueno, pero fulano está también involucrado en cosas. Recientemente, en los estados, en el Triángulo de Monagas, Sucre y Anzoátegui, destituyeron a 3 generales. Digamos, eso no es por problemas que estaban conspirando, son problemas de negocios, pues, de mal reparto de todos esos negocios. Entonces, a nivel del generalato y del almirantazgo, hay una gran corrupción, y para que Maduro pueda estar en el poder, eso tiene que ser así, porque Maduro es un personaje siniestro que acaba de hacer lo que hicieron, de robarse unas elecciones frente a los soldados, porque nosotros decimos, se robaron las elecciones frente a la Fuerza Armada, se las robaron, ¿verdad?, frente a los soldados, frente a los tenientes, a los capitanes, pero los generales saben que si lo sacan de allí le van a quitar la teta que tiene para ordeñar. Antes de pasar al tema electoral, ¿no? ¿Cuáles son las familias de corrupción de la Fuerza Armada? ¿No? La mayoría de la gente dice, bueno, la Fuerza Armada venezolana es una unión de grupos, ¿no? Y lo describen más bien como que cada uno de esos grupos tiene una autoridad o tiene una autoridad propia, un poco como una montonera, ¿no? Como eso que se vivió en Venezuela en el siglo XIX. ¿Cuáles son esos grupos? ¿Quiénes los dirigen? ¿Quiénes son los grandes nombres de la Fuerza Armada y del narcotráfico dentro de la Fuerza Armada? Mira, más que de la Fuerza Armada, digamos, de ese generalato, de esos jefes,
Los jefes, uno es Padrino López, el otro, el principal capo es Nicolás Maduro, está Diosdado Cabello, que ha adquirido mucho poder a raíz de lo que pasó en las elecciones, porque Diosdado era partidario totalmente de que no se hicieran primarias, que no se hiciera nada de eso, y los hermanitos Rodríguez, que han también tenido mucho poder, que son otros grandes bandidos. La hermana de Jorge Rodríguez es una mujer que hace grandes Pero negocios. tiene control de una parte de militares. A mí me da la impresión que Jorge No, Rodríguez sí, no, no, sí. es que tú lo planteas, cuáles son, digamos, cómo están divididos los militares, los jefes, los capos. No, ellos están al servicio, como te quiero decir, de 4 grupos, entre los cuales estaba Tarek El Aizami. Tarek El Aizami aparece, yo lo denuncié, fui a la fiscalía, lo denuncié en Estados Unidos. Él es un hombre no solamente que muy pana, muy cercano a Néstor Reverol. Y cuando el Pollo Carvajal fue capturado en Aruba, que Maduro lo nombró cónsul para quitárselo de allá de encima en ese momento, bueno, el Pollo Carvajal cuando lo van a buscar al aeropuerto, allí aparece Cilia, Tarek, Calixto Ortega, varios personajes, pero sobre todo Tarek El Aizami, que era un hombre con mucho poder. Fíjate que aquí abro un paréntesis, allá hay una cosa que Maduro tiene unos presos que realmente no es que son presos, sino que los tiene allí, porque si los deja salir fuera del país, pone en peligro y en riesgo todo ese bloque mafioso. ¿Por qué está Tarek en Venezuela preso? Porque descubrieron que era corrupto a última hora, ¿no? Bueno, por un mal reparto, pero también es que Maduro no se lo entregó ni siquiera al grupo Hamas al que él pertenece. También está Walid Maclé, que estaba en Colombia, que dijo todo lo que sabía, que habló toda la operación, incluso de altos jefes militares que participaban con él en el negocio de la droga, y Maduro logró con Santos, Chávez logró con Santos llevárselo a Venezuela. Lo tienen allí preso. Es más, a la hora de una situación, yo creo que esos tipos o se los llevan con ellos, o salen de ellos, o lo desaparecen. Pero te voy a decir una cosa. Las grandes temas, grandes logros, digamos, de la justicia internacional contra esta gente terminan siendo siempre desdibujados, o muchas veces. Porque tú mencionas el caso de Wally Maclet, pero está el caso de los sobrinos de Cilia Flores, ¿no? Está el caso de Alex Saab. O sea, ya no son ni uno ni dos, sino que agarran a esta gente, se hace una gran alaraca internacional y Maduro, chico, logra sacarlos desde donde esté. A Alex Saab y a los sobrinos los sacaron de una cárcel americana vestido de naranja y todo. Totalmente. Aquí digo esto como un comentario y cada quien lo interpretará como piensa. Yo pensé que nuestro presidente se iba a reunir primero con Donald Trump, porque si algún gobierno fue flexible con esta gente que les entregó todo eso y no nos entregaron nada a cambio, fue el gobierno de Biden, ¿no? Ahora bien, Maduro, esa estructura criminal, digamos, son varios grupos que ellos saben que entre sí pueden tener alguna diferencia, pero se tienen que poner de acuerdo porque, como te iba diciendo hace rato, la verdadera fuerza armada de base de Maduro es el ELN. Hace 3 años, en el Alto Apure, hubo una confrontación como la que hay en el Catatumbo en este momento, donde, por cierto, Maduro mandó a Diosdado a resolver el tema. No fue Petro ni el gobierno de Colombia, fue Diosdado el que se presentó allá a resolver eso. Ese es un problema por el pase de la droga, del manejo de los territorios. No es un problema ideológico que la FARC es leninista y los otros son trotskistas. Un problema del control de las rutas de narcotráfico. En Venezuela, cuando yo llevé la denuncia del cartel de los soles a los Estados Unidos, se decía que se calculaba que pasaban unas 400 toneladas de droga al año. Venezuela era un país, lamentablemente, hay que decirlo así, porque se convirtió en un santuario del terrorismo y del narcotráfico. Esas 400 toneladas de droga fundamentalmente eran producidas en Colombia. Cuando matan unos soldados venezolanos, que Padrino López, que es de verdad el tipo más es la peor vergüenza que ese señor haya usado el uniforme de la Fuerza Armada Nacional, fue y en el Alto Apure, eso está allí en todos los medios, le entregó a la guerrilla ese territorio del Alto Apure como un territorio liberado. ¿Y en qué están haciendo allí? ¿Montaron alguna fábrica de colchones o neveras? No, ahí lo que hacen es producir droga. Entonces, y a cambio de eso le entregaron 8 soldados venezolanos en estado de descomposición.
porque hicieron una negociación para llegar a ese acuerdo. Bueno, chicos, hoy Venezuela recibe la droga que viene de los grandes sembradíos de que el propio presidente de Colombia es reconocido y todo el mundo, que existen unas 40, 50 mil hectáreas, imagínate tú, sembradas de coca en esa parte. Casi que va a haber más coca que maíz en Venezuela. Totalmente. Entonces esa coca la producen en Colombia. Otra viene la hoja de la coca y la producen en el Alto Apure, y entonces ellos se estaban peleando. Seguramente que Diosdado fue allá y le dijo, mire, quédense quietos, para ustedes, para los dos hay, pues, ¿entiendes? Ahora, entonces hoy en Venezuela se calcula, mínimo deben estar saliendo unas 600 toneladas de droga al año. Esa droga va, y en esto, por eso yo ese video fundamentalmente lo hice para decirle al secretario de Estado, a quien conocí en Cúcuta, y al presidente Trump, bueno, que el primer cartel que tienen que declarar terrorista es el cartel de los soles, porque el Pollo Carvajal llegó a reconocer que le entregaron armas a la guerrilla. Hoy en Colombia consiguieron ayer en un campamento militar, un campamento guerrillero, armas con el sello del ejército venezolano. Sí. Pero además de eso, está absolutamente claro que esa droga, el 60% sale a Europa vía África, y el otro 40% va a México, Estados Unidos. Entonces, ese es un cartel, además, que esto es lo más grave que te voy a decir. Pablo Escobar Gaviria quiso que el Estado colombiano fuera un Estado narco, y quiso ser, y fue diputado, y hubo un ministro valiente que lo denunció y Pablo Escobar lo mandó a matar. Es que en Venezuela el cartel de los soles es el Estado hoy criminal que está instalado. Es decir, a eso responde la fiscalía, a esto responde, porque todos responden a Nicolás Maduro y todos responden a esa mafia. Te voy a hacer una pregunta incómoda, porque es que el narcotráfico no es un proyecto ideológico en ningún lado. El narcotráfico se trata sobre todo de dinero, ¿no? Y claro, a mí me preocupa mucho. Yo muchas veces he pensado, ¿no?, en cómo estos grandes capitales, porque hoy son la gente que tiene la plata en Venezuela, estos carteles y los capos tienen más plata que cualquier empresario. Tú agarras a Lorenzo Mendoza, agarras a Diosdado Cabello, y Diosdado tiene que llevarle 4 o 5 cabezas a Lorenzo Mendoza en dinero, ¿no? Son los dueños del dinero. Entonces, ¿cómo se hace para que una transición política, que Dios quiera hacia la democracia, estos carteles no infiltren también a la oposición? Está hoy la oposición infiltrada por estos mismos intereses. O sea, porque es que el dinero tiene, decía Quevedo, ¿no?, poderoso caballero don dinero, ¿no? ¿Cómo se hace? O sea, ¿qué experiencia del mundo se puede citar, ¿no? Yo no tengo ningún elemento, digamos, y fíjate que me he dedicado mucho a estudiar este tema, para decir que alguien de la oposición haya estado o esté en ese asunto. Pero por supuesto que asumir el poder, yo he sido alcalde y uno sabe, pues, a qué está atentado, gente que te ofrece cosas, negocios, y detrás del narcotráfico habrán muchos negocios en Venezuela que se han usado para lavar ese dinero y fuera del país también. Ahora bien, uno conoce realmente el corazón de la gente, su visión y su misión, como decía Alejandro el Grande, es cuando estás instalado en el poder. Sabes cuáles son sus miserias humanas, y estamos tentados a que eso pueda ocurrir, pero lo que tiene que haber, por lo menos yo creo que quien fue electo presidente, la mayoría o los líderes principales de la oposición, yo puedo tener con algunas diferencias de estilo o de forma, pero no creo que ninguno esté en eso. Pero eso no quiere decir que en el poder, los que están allí, tenemos dos alternativas: o nos ponemos de acuerdo con ellos y no nos vamos a poner de acuerdo, o los combatimos. Y para eso hay elementos de juicio, y yo estoy seguro que el ejército venezolano, la reserva moral que hay allí, y la reserva moral de la sociedad democrática venezolana, va a combatir eso en todos los niveles. Mira, Venezuela tiene una gran reserva moral democrática. Eso fue lo que pasó en el 2007, John. Nos estamos quedando sin tiempo, Ismael, pero te quiero hacer una última pregunta. Por ahora. Por ahora, sí. La penúltima, como dicen. Nunca debe decir que hoy es el último día, es el penúltimo, exacto. De todo esto que se han robado, ¿no?,
¿cuánto se puede regresar a Venezuela? Es decir, ¿hay experiencias que tú conozcas en el mundo de recuperación de activos? Porque realmente lo que ha pasado en Venezuela es que la han desangrado por negocio de corrupción, pero de narcotráfico, pero también por vía minería, también por vía Cadivi, también, es decir, por vía obras públicas, inflación de precios, es decir, han robado de todas las maneras posibles. ¿Cuánto de esta plata podemos aspirar, o sea, los venezolanos que vuelva al país? ¿Qué Bueno, hay que hacer para eso? eh, lo primero que tiene que haber es que la nueva asamblea que se elige en Venezuela, cuando se elija realmente una asamblea con métodos democráticos o una asamblea constituyente, no sé cuál es la visión que el presidente tiene sobre eso, tiene que designar una comisión especial de recuperación de activos, que hay gente dentro y fuera del país. Empezando, habrá que aprobar una ley, hay que llegar a acuerdos con los bancos. Yo hice una denuncia sin estar en ninguna instancia de poder y la aprobé, donde Diosdado Cabello utilizó 200 empresas de lavado de capital en Panamá. Eso es fácil localizarla. Los bancos, las trazas, a dónde fue direccionado el dinero. Ahí él tenía 10 empresas de lavado de capital en España y unas empresas incluso en Estados Unidos. Ese dinero, seguramente que el que se lleven a Turquía o a un país de ese destino, si hay que negociar con esos gobiernos, habrá que hacerlo, pero sabiendo dónde es que duermen los pollos, uno los puede ir a buscar. Hay empresas especializadas en esa materia, pero también allí tiene que haber gente muy comprometida, porque ese dinero, si nosotros logramos recuperar el 50% de lo que esos tipos se han robado y hasta menos. Mira, el profesor Héctor Navarro, que fue ministro de Chávez y es un hombre decente, él fue a la Comisión de Contraloría cuando Freddy Guevara la presidía y yo era el vicepresidente. Y fue porque yo le pedí. Él nos entregó allí mucha información, CD completo de todas las empresas chimbas que usaban para eso. Eso está allí, y los responsables de eso tienen que dar la cara. Entonces, así como él, hay mucha gente que sabe que él llegó a decir ese día que el daño patrimonial en Venezuela rondaba o superaba los 500 mil millones de dólares, porque además, cuando hubo el nivel de importaciones, Marcos Torres, que fue gobernador de Aragua, Osorio, un general mimado de Cilia Flores, ese señor desde los años 2009, desde el año 2009 se dedicó a saquear el país en el tema de la comida, los grandes negocios que se hicieron. No se nos puede olvidar, en Venezuela se enterraron 175,000 toneladas de comida podrida solo en el estado de Cogede, que fue denunciado por 2 diputadas del Consejo Legislativo de Carabobo, y luego yo pedí un derecho de palabra para que ellos lo ejercieran en la Comisión de Contraloría. Todo eso, todas esas denuncias que hemos hecho, yo no las tengo conmigo, pero sí están a buen resguardo. Están a buen resguardo, y cuando haya un cambio, hay gente, si es que por alguna vía ellos piensan que pueden sacarme del juego, que también sabe de eso, y con esos elementos de juicio nosotros tenemos que ir a las instancias. Oye, si logramos probar en una instancia en Estados Unidos, en la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, donde también denuncia a Diosdado Cabello, todo el tema del narcotráfico, cómo operaba, y el Pollo Carvajal se hizo el loco. Primero dijo que él apoyaba a Guaidó y era una mentira para salirse. Es más, te voy a decir una vaina que nunca le he dicho. Allí en la Asamblea Nacional, un día ese señor estaba recogiendo firmas, el Pollo Carvajal, yo lo denuncié allí, y él tenía una pistola en la cintura. Yo lo que tenía en mis manos eran 2 documentos de una lucha que había dado de muchos años para probar que era un narcotraficante, un jefe, un capo. Bueno, y ese señor trató de recoger firmas para que lo metieran como perseguido político de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Carajo, ese hombre lo que era un gran bandido, porque así se mueven, operan en todos los tentáculos. Gracias a Dios eso no se dio. Yo hablé rápidamente con los jefes de fracción, les dije que en ese documento no solo no aparecería mi firma, sino que lo denunciaría públicamente, y eso no se dio. Pero te digo, como tú me preguntabas eso, sí. El delito es como cuando es una cosa que se mete por la rendija y hay que cuidarse. Si alguna lucha hay que dar en Venezuela
no solamente para rescatar ese dinero, para traerlo, para que se resuelva el problema de educación, hospitales, salud, no, también es ver cómo nosotros cuidamos ese capital político que se vaya a construir con gente de tu nivel, de gente, digamos, coño, que esté comprometida con esto. Bueno, es una tarea también que tiene el presidente y el liderazgo político que le acompaña. Yo también le acompaño en todo lo que tenga que ver con eso y estoy dispuesto a ayudar en lo que tenga que ayudar, porque si me ha tocado dos órdenes de captura, un juicio en el TCJ por haber hecho lo que hemos hecho, pues yo, cuando llegamos allí, para los que algunos no conocen y empiezan a veces a atacarme, bueno, yo pienso como Teodoro Pecó repetía mucho una frase, que solo los imbéciles, los estúpidos no cambian de opinión, pero no es que se trata de cambiar de opinión, es que esos señores traicionaron la Constitución. Yo defendí la Constitución en el 2002, la defendí en el 2007 y la defendí mientras estuve en la Asamblea, porque ese proyecto le quedó grande y no le sirve. Y por eso ellos ahora van a reformar la Constitución. Me quedo con eso, porque se me acabó el tiempo, pero ha sido realmente interesante. Y sí, quiero para todos los que nos han escuchado y los que nos acompañan el día de hoy, hacer un reconocimiento, porque estas denuncias que está haciendo Ismael con nombre y apellido tienen consecuencias sobre su familia, tienen consecuencias sobre sus propiedades, tienen consecuencias sobre su vida. Creo que Ismael ha sido un tipo ultra venezolano toda su vida. Hoy se tiene que encontrar fuera del país precisamente por esto. Y yo quiero hacer un reconocimiento a él y a todas las personas que con nombre y apellido, no hablando al garete o hablando con generalidades, sino con información en la mano, han hecho un esfuerzo para que se conozca en el mundo lo que ha sucedido en Venezuela. Ismael, muchísimas gracias por acompaciarme. Un abrazo. Yo te conocí a ti carajito, en el 2007. Todavía soy carajito, cuidado, mide tus palabras. Ya tienes ganas. Un abrazo, Ismael.